Hola a todos, mi nombre es Leo Maurice y este es mi canal. Hoy día voy a hacer la sección de mi canal en la cual me dedico a contar historias de misterio, de suspenso y de terror. La historia de hoy se va a tratar sobre los miedos del ser humano y cómo los miedos enjaulan al hombre y qué debe hacer el hombre para poder liberarse de estos miedos. Es por eso que pueden relajarse, cerrar los ojos, porque recuerden lo que les digo, no se van a arrepentir. Aquí vamos con la segunda historia de mi canal. Aquella noche inusitada de miedo y desesperanza, las palabras no tenían sentido. Las corrientes que surcaban los lagos de la inconsciencia habían tomado mi cuerpo, como ninguna otra. Corría desesperadamente a través de un bosque frondoso, abrazado por el manto de la noche y por el desconocimiento de mi futuro. En mi mano poseía una pequeña linterna que se cegaba mientras mis esperanzas de vida se ahogaban en aquellos lagos. Atrás dejaba mis recuerdos, de aquellas verdades que se habían tallado sobre el muro de mis lamentos. El camino era uniforme, sin marcas ni guías para mí. ¿Será que los espectros de mis memorias me acosaban? ¿Será que realmente no sabía de qué estaba escapando? Solo sé que aquellas ánimas emitían sonidos desesperanzadores, sonidos que emanaban de las más profundas catacumbas de la mortandad. Ninguna arma servía, ninguna palabra ahuyentaba ni consolaba mis miedos y penumbras. ¿Por qué aceptar aquel viaje? Esta, sin duda, era una pregunta que se reflejaba infinitamente en los espejos de mis pensamientos. Pocos eran los ropajes que cubrían mi débil y joven cuerpo. Solo un pantalón y una camisa de cuadros, algo manchada por el lodo y arremangada que a pequeños instantes debía subir para no manchar mi reloj que ya no funcionaba, pero que me daba la sensación de estar en algún momento, en algún lugar. Esta era la única mancha de humanidad que me acompañaba aquella noche, que nunca olvidaría, o quién sabe, que nadie nunca recordaría. Corría descalzo. No me había preparado para lo que se avecinaba, pero mis pies no dolían. Lo que me acosaba era lo que causaba aquel dolor. Podía sentir el frío de la nieve, que ya comenzaba a caer en forma asesina, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo, como si los humanos pudiéramos correr de lo que la naturaleza nos depara. La bestia me alcanzaba, y lo único que podía hacer era esconderme en aquella cabaña que lograba divisar al final del etéreo bosque de pinos que se iluminaba por el manto de la indescifrable noche que se tragaba sus propios misterios. Aquella cabaña yacía bajo las fauces de la condenada noche. Ni siquiera la luna lograba escapar ante las nubes que abrazaban aquellos copos blancos que acariciaban mis cabellos. La estructura de vieja madera oxidada denotaba un refugio de mis temores y desesperanza. A cada paso, mis piernas perdían la fuerza que aquel instinto de supervivencia les había inculcado. Y mi mente ya no pensaba claramente. Solo podía ver aquella cabaña como la luz al final del túnel de aquel desollador y hostil paraje. Ambas manos chocaban contra la puerta que protegía el pequeño pasaje. Piernas golpeaban con uñas desnudas y magulladas contra la fortaleza de aquel bosque que intentaba desvanecerme ante mis terrores más abismales. La bestia gemía más profundo entre mis esperanzas. Mi corazón latía al ritmo del caminar de aquel esperpento que no se divisaba. Solo se sentía entre los arbustos ya cubiertos del polvo blanco de esa medianoche. La luminiscencia ya se había acabado y solo quedaba el calor de mi cuerpo como una señal de vida. Por otro lado, la puerta ya había cedido ante mis decaídas manos y mi cuerpo había caído dentro del pasillo del refugio. Solo mis pies se empujaban intentando cerrar la misma. Mi respiración fue profunda, pero mis preocupaciones caían afirmadas por la angustia. Solo había hielo cubriendo el viejo piso de madera, y antiguos cuadros de animales me observaban al mismo ritmo que las viejas lámparas de cristal se agitaban por las corrientes de aire que se escapaban entre las maderas. La puerta se movía y golpeaba al mismo ritmo que aquel rugido infernal que hacía vibrar los cristales de las viejas ventanas. La soledad no era una opción, ni menos dentro del incógnito refugio que parecía ser más inseguro. Si no fuera por los ojos brillantes que me contemplaban desde la parte inferior de la escalera, podría haber pensado que estaba solo. De pronto, un viejo reloj de pared comenzó a sonar marcando la medianoche. El sonido que emitía parecía rebotar en los recovecos de mi alma. Este surreal reloj me hacía conectar con la realidad que mi percepción tanto anhelaba, pero que probablemente a duras penas alcanzaba. La bestia desistía de agolparse frente a la puerta y caminaba en torno a la cabaña vigilando que mis pesadillas no escaparan de sus fauces.
Aquella bestia era indescriptible, no tenía forma, no encajaba en ningún concepto ni en ningún espacio físico. Esta se percibía como una idea de los peores temores a los que se enfrentaba el hombre en su búsqueda por alcanzar la libertad. En mi análisis, por comprender los misterios del volátil espacio que me rodeaba, podía deducir que aquellos ojos brillantes conformaban la única conexión con el exterior que poseía. Estos parecían ser la ventana hacia el alma virtuosa que podía acabar con la sensación de soledad que tanto me agolpaba. Arrastrándome por el demacrado piso de madera tan destrozado y perdido en el mapa, intentaba acercarme a la presencia, un tanto desconocida para mí, pero mientras más aspiraba a descubrir la situación, los ojos desfigurados se alejaban. Como si me encontrara en un pasillo sin final, fuera de nuestro espacio y tiempo, lejos de la frontera de cualquier lógica a la que los simples humanos estuviéramos acostumbrados en nuestra cotidianidad. ¿Dónde me encontraba? ¿Cómo había llegado ahí? Ambas eran las preguntas que jugueteaban en mi mente constantemente. Solo recordaba haber estado huyendo de los exóticos miedos que no entendía, pero la situación en la que me encontraba, aquella era la que quería dilucidar completamente. No recordaba de dónde provenía, pero tampoco sabía hacia dónde me dirigía en aquel bosque sobrehumano, en esta particular noche fría, despersonalizada. A pesar de que intentaba cerrar mis ojos para dormir y olvidar los problemas que me acosaban, no sabía cómo hacerlo. La situación me distanciaba del descanso y de aquella paz que buscamos los hombres al experimentar uno de nuestros instintos más básicos, el sueño. Al parecer, la bestia se había rendido ante tamaña persecución y la nieve había cesado. Cuando logré incorporarme, me di cuenta que la impalpable presencia que yacía bajo la escalera había desaparecido entre mis preocupaciones. Mientras caminaba dentro de la casa y podía explorarla de mejor manera, me di cuenta que en la sala de estar, colgados frente a unos elegantes sillones de capitoné, había una vieja gabardina, unos pantalones de vestir y unos deslumbrantes zapatos negros que parecían haber sido pulidos hace muy poco tiempo. Al ver aquellas vestiduras, no encontré nada más acertado con la situación que engalanarme con los refinados ropajes, debido a que mi indumentaria se veía despedazada por la previa persecución que había tenido. Cuando finalmente logré hacerme con la última prenda, sentí una chispa, como si un destello en mi inconsciencia quisiera llamar mi atención. Aquella chispa había caído sobre la vieja chimenea de la sala de estar y había encendido una fuerte y brillante fogata que dejaba ver la vieja habitación como un espacio más amistoso y cálido. Caminé hacia la puerta y al girar el pomo de la misma, pude contemplar que ésta se encontraba sin bloqueo alguno. Entonces, aquellas preguntas incesantes volvían a mi mente. ¿Por qué la espantosa bestia no había entrado en las dependencias de la cabaña? ¿Por qué no solo la había derrumbado con todas sus fuerzas? Algo en aquella cabaña hacía que mis peores miedos y pesadillas perdieran fuerza ante la persecución de mi persona. Al salir por la puerta, el paisaje había cambiado, todo estaba más calmo. Los árboles ya no se agitaban intentando escapar del fuerte clima que había azotado anteriormente el espacio. La nieve no era algo de lo que se pudiera hablar, y la aterradora oscuridad de la noche había escapado para dejar relucir una luna plena y brillante, que probablemente guiaría mi camino. Entonces fue cuando me dije a mí, ¿estaré en el mismo lugar que dejé luego de entrar en aquel refugio? Mi linterna ya no funcionaba, pero mi reloj había empezado a marcar la hora, aunque esta no era correcta, debido a todo el tiempo que había estado sin funcionar. Me sentía observado, aunque no podía divisar a ninguna entidad, sentía que éstas se ocultaban en los árboles más altos, pero sabía que probablemente no era de mí. Me introducí en lo más profundo del bosque y dejaba toda seguridad tras de mí. Caminar ya no parecía una tortura, pero sí una pérdida de los impulsos que guiaban mi camino, aquellos que crecían como el vacío con el que cargaba. Tenía que descubrir la parte de mí que cazaba furtiva, vagando por los ascéticos senderos que parecían perderse entre la extraña naturaleza. Sabía que resaltar el hecho de que el paisaje que me rodeaba no ayudaba. El desconcierto personificado en una fuerte y espesa neblina empezaba a cubrir el lugar. No podía ver más allá de mis manos, solo me guiaba por aquellos instintos que aún no se encontraban dañados. Escuchaba sonidos de caballos galopando, anclados a carrozas, perdidos en las inmensidades de la arboleda. Podía percibir cómo las luces del recuerdo cruzaban de un lado a otro en lo más profundo de los arbustos.
Quizás aquello que escuchaba me engañaba. De pronto, entre la densa neblina cubierta de un halo de misterio, se dejó ver una figura que se aproximaba ante mi presencia. Un gran caballo blanco se acercaba rápidamente para luego frenar frente a mí. Aquel animal me incitaba a que lo cabalgara. Es como si aquel bosque quisiera adentrarme en su historia, en su presencia. Por alguna razón había escapado de mis terrores, pero ahora me encontraba adentrándome en ellos. Cuando subí al fantástico animal, este empezó a caminar entre la verde hierba que cubría el terreno en su totalidad. El caballo marchaba suavemente y parecía saber el camino. Al avanzar, podía ver cómo las tenues libélulas danzaban entre los confines de la neblina, difuminándose entre el humo blanco que ya comenzaba a ser succionado por las entrañas de la naturaleza. Entre los árboles veía cómo los otros caballos blancos galopaban con jinetes que no podían distinguir a simple vista. El paraje por fin parecía abrirse ante mi presencia, como si me encontrara dentro de una pequeña flor, esperando por prosperar en la primavera. Aquella que parecía nunca llegar, que parecía engañarme a cada paso, que cada vez parecía incierto. El caballo había parado junto a una intersección entre caminos, cuyo suelo se encontraba asfaltado con viejas rocas cubiertas por musgo. Al bajarme del caballo, sentí la presión de la realidad caer sobre mis hombros. Podía sentir que algo importante se aproximaba. Tal vez era la bestia de los temores que me asolaban, de aquellos tiempos pasados que no recordaba haber vivido, de los que corría con mis vestimentas destruidas y con un reloj que no funcionaba, que no me dejaba ver la realidad en la que me encontraba. En el fondo de aquel camino pude ver cómo el esperpento se arrastraba hacia mi presencia. Yo solo pensaba en correr, estaba helado, mi conciencia confundida. Podía sentir cómo los instintos más primigenios se apoderaban de mí. Me bastó poner una mano sobre mi gabardina para darme cuenta que tenía un viejo revólver plateado guardado en ella, y sin pensarlo dos veces, lo levanté hacia la presencia que se aproximaba hacia mí. Aquel revólver había sido fabricado en el año 1991, aunque la fecha era algo que no tenía relevancia. Fue entonces cuando disparé un proyectil en contra de él, y ahí pude ver cómo caía ante mis ojos. De pronto, al verlo caer, empecé a perder la conciencia. Mi dolor era nefasto, mi cuerpo sangraba por la herida penetrante de aquella bala que había atravesado mis pulmones, que respiraban por instinto y que lentamente apagaban mi conciencia. Todo era más borroso, hasta que de pronto solo fue oscuridad. Me observaban, me examinaban, movían mis extremidades. Yo los contemplaba, parecía estar perdido, pero por fin en el lugar correcto. Las máquinas de la sala sonaban dando señales de conciencia. Todos corrían para darse la noticia de que la persona que había estado en coma desde el 29 de mayo de 1991 despertaba 7 años después. Ahí podía distinguir a los doctores analizando mis signos vitales mientras sentía la disonancia de despertar en un mundo al que no pertenecía. Es ahí cuando logré percibir que había repetido la misma persecución todas las noches desde mi accidente. Ahora, entre las preguntas que resonaban en mi conciencia estaban: ¿por qué la muerte me había traído nuevamente a la vida? ¿Cuánto nos demoramos en darnos cuenta de aquellas pesadillas que nos persiguen en nuestras más oscuras penumbras? ¿Qué hay de justicia en acabar con uno mismo? A veces, nuestras peores pesadillas se convierten en los temores primitivos de nuestra existencia. Temores que son compartidos por todos los hombres, temores que componen el lenguaje común de la humanidad, que es el muro entre la libertad y la propia jaula que nuestra especie ha creado. Si existe un miedo que nubla nuestro juicio, aunque realmente no puedo demostrarlo, y además nos hace correr de nuestro destino, entonces solo queda hacerse una pregunta: ¿por qué no podemos comprender que corremos de nosotros mismos? Bueno, espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse. Si es que les gustó, no olviden hacer clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video. Me despido súper buena onda a todos mis maurópodos y espero les haya gustado la historia.